Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, muy buenas noches. Buenas noches, Ray. Paco, muy buenas noches. Alejandra. Esta noche tenemos como invitada a Josefina Vázquez Mota. Josefina, aspirante a la presidencia por el PAN, muy buenas noches. Raimundo, qué bueno que estás con nosotros. Qué gusto, buenas noches. Ale, buenas noches, Paco. Josefina, qué gusto. al contrario, un gusto Gracias. verte. Pues hemos visto, o cuando menos es la percepción, de que pues los patos le tiraron a las escopetas. Entonces, ¿qué sucedió en Guanajuato? Le llevaste una cargada de simpatizantes, Ernesto Cordero, porque lo dejaste muy nervioso. No, Raimundo, de ninguna manera. La verdad es que yo, de hecho, es de mis primeras visitas que hago ya como aspirante a esta candidatura a la presidencia de la República y evidentemente reconozco pues que no están todas conmigo, aunque hay muchos panistas conmigo. Pero ahí claramente habían más contigo que con que nadie les más. agradezco enormemente. Se dieron manifestaciones que son pues A ver, producto de ese cada cual. Ese es un eufemismo. O sea, lo que sucedió es que lo abucharon, ¿Lo y te abucharon o no lo aclamaron abucharon? en Guanajuato, donde el gobernador Juan Manuel Oliva, en una actitud sumamente extraña en términos de tiempos políticos, se declaró desde un principio simpatizante y apoyador de Ernesto Cordero. Pues sí, Raimundo, así es. Yo también creo que ya en ese tamaño, en esa dimensión de foros, sobre todo en el espíritu panista, hay expresiones que ya obedecen al libre ejercicio de cada cual. Realmente yo puedo decir que fue mi visita ya formal, digamos, en este propósito de aspirante a la presidencia de la República y sigo creyendo que por encima de las preferencias que son absolutamente legítimas y válidas, debemos cuidar la cohesión, la unidad del partido. A ver, Josefina, definitivamente esta contienda interna del PAN está empezando a ser sumamente divertida, no porque sea graciosa, sino porque está siendo bastante se está calentando en la plaza. Bastante democrática en términos de, bueno, parece bastante democrática en términos de contienda, competencia, de incertidumbre sobre el resultado. En Guanajuato, ¿no hubo mano negra del expresidente Vicente Fox? No, Raimundo, de hecho, mira, el expresidente no estuvo ni siquiera en estos festejos, no, pero realmente no lo observé así. Yo te quiero decir que había pues este festejo de 20 años, había muchos panistas que colaboran en el gobierno actual de Guanajuato, otros panistas que son parte de otros grupos, otras expresiones. También habría que considerar que Guanajuato ya está en un proceso también pues de una sucesión que sin duda genere efervescencia, ánimos, pasiones. Yo creo que en todo caso lo importante es las reglas que va a construir el partido. Me parece que esto es un tema fundamental. Las reglas parece ser que es algo que es sustancialmente distinto a los otros dos partidos ya de entrada, ¿no? Así es. Bueno, para nosotros ha sido muy claro y lo hemos visto, de hecho lo vimos hace 6 años en elección, que Acción Nacional se mueve con otra forma de elección. A mí me pareció muy interesante que hace poco tú sugeriste que esto se abriera al público en general en una elección interna, sabiendo las fortalezas que tienes, en lugar de que fuera este padrón de 800,000 panistas, ¿no? Yo creo que el público, yo creo que el electorado mexicano promedio se tomaría muy bien ese mensaje. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ventajas, desventajas de hacer eso. Claro, Paco. Mira, realmente creo que esto me permite responder. El presidente Madero fue quien propuso en primera instancia al Comité Ejecutivo Nacional la posibilidad o de optar por el método que tradicionalmente ha decidido la candidatura a la presidencia, que es entre militantes y adherentes, o bien un método donde, estando militantes y adherentes, tuviésemos la posibilidad de abrirlo a la ciudadanía. Tal vez no necesariamente en una elección totalmente abierta, pero que sí se diera un paso de apertura. Yo le di la bienvenida a esta propuesta del presidente Madero por varias razones. Primero, no quiero decir que esto sea a modo, porque si revisamos las cifras hasta hoy que reflejan ya la mayoría de las encuestas, pues quienes están manifestando mayor simpatía y acompañamiento son los militantes y adherentes del PAN por esta propuesta. De alguna manera para mí sería, digamos, más confortable decir, dejémoslo en los términos tradicionales. Pero sí creo que dada la dinámica de la elección presidencial que vamos a enfrentar, los cambios que hemos vivido en la sociedad, en la ciudadanía, el reclamo ciudadano de participación, el desencanto que ha habido y que tenemos que reconocer de la política y de los políticos en general. Una elección en términos más abiertos le permite a la militancia expresarse, pero también te permite, esa es mi convicción, una candidatura de un liderazgo mucho más poderoso
porque vas acompañado desde el principio, no solamente por la militancia, que es fundamental, sino también refrendas un espíritu de acción nacional, que de hecho es el único partido, como bien señalas, que tiene un método democrático para la elección de su candidatura. Bueno, vamos a ver qué resuelve el Comité Ejecutivo Nacional. Oye, Josefina, independientemente de las condiciones en las que se dé la elección, Guanajuato, al igual que para la presidencia de la República, tiene un aspirante, iba a decir oficial, pero digamos proveniente del círculo cercano al presidente o del gabinete, por así decirlo, igual que Ernesto Cordero, que también es gente cercana al presidente. ¿Tú crees que hay molestia en el PAN? ¿Qué percibes? O sea, lo que pasó en Guanajuato con el abucheo o no abucheo, hay quien dice que no lo abucharon, que nada más te aplaudieron a ti, pero ¿es un reflejo de una molestia que percibas ya entre los militantes del partido? ¿Hay como esta sensación de demasiada intervención del presidente? O sea, ¿qué está pasando adentro? Mira, Alejandra, creo que lo que planteas es realmente muy importante. Tenemos que darle la lectura que merece. Creo que si nos equivocamos en estas lecturas podemos equivocarnos en muchas otras decisiones o definiciones hacia adelante. Creo que tenemos que estar muy cerca de la militancia y en todo caso preguntar su expresión, sus causas. Tú has recorrido el país. Yo he caminado el país y para el panismo, particularmente en un momento como este, lo digo con total apertura y convicción, yo creo que el PAN en gran medida está poniendo en juego su fundación democrática, sus convicciones ciudadanas en esta elección interna. Lo que lo estás diciendo es que sí estás notando toda una cargada a favor de un aspirante a la candidatura. Porque si no, no estarías planteando los riesgos de quebrar la fundación democrática del PAN. Yo cuando digo que está puesta a prueba este propósito democrático y ciudadano, es porque vamos a enfrentar una elección presidencial que, como todas, va a ser muy desafiante, que tiene circunstancias muy diferentes al 2006. Creo que sería un error absoluto tratar siquiera de compararla, pero el desafío no será menor. Tengo la certeza de que si hacemos lo correcto, vamos a refrendar el triunfo a la presidencia de la República, pero parte de hacer lo correcto es lograr que sea una candidatura fuerte y poderosa, no solamente por su capacidad de ganar dentro del PAN, sino por la fortaleza que tenga para ganar en la boleta, en la elección presidencial. Ese es el verdadero reto que tenemos en Acción Nacional. Y eso a ti te da una calificación especial, ¿no? Lo decíamos hace rato, porque puedes pasar a la historia, independientemente del resultado de la elección, como la primera presidenta o la primera candidata de este país. Y no es un tema... Más por un partido conservador. Y no es un tema, ¿no? Súmale, pero ¿no? Si lo dejamos en esas dos... La primera candidata de un partido grande, ¿no? Bueno, o sea, gracias, perdón. Cecilia Soto y Patricia Mercado. Claro, sí, claro, por supuesto. Me refería más bien a la posibilidad, ¿no? Siendo de un partido grande, que termine el resultado en esto, en una posibilidades reales. Las posibilidades reales, ¿no? En ese contexto. Y yo no tengo duda, y lo dicen la mayor parte de las mediciones que tenemos, que este país está listo para una mujer presidente. Y creo que pocos podrían cuestionarlo. Más bien, creo que el debate está en otro lado, este país está listo para poder resolver nuestros problemas de género, de desigualdad. No hablo nada más, hablo en términos hombre-mujer, pero de equidad en general, ¿no? Yo ahí es donde no estoy bien seguro que pudiera haber una agenda en este país que varios creemos que nos vendría muy bien, ¿no? Pues entrar a muchos de estos temas. Claro. Y bueno, ¿cómo tienes alguna idea de cómo venderías eso? ¿Cómo le harías? Yo sí lo creo, Paco. De hecho, estoy convencida. Yo me he propuesto no hacer una pre-campaña de acuerdo a la ley electoral basada en el género, pero no puedo negar, por supuesto, que me siento absolutamente orgullosa de ser mujer y de ser una voz que, al igual que millones de mujeres, pues nadie nos ha regalado nada. ¿Pero cómo le harías? No ha sido fácil. ¿Cómo lo Mira, plantearías? te voy a decir un poco cómo lo he ido construyendo hasta el momento. Primero, yo sí tengo la convicción de que tenemos que plantear las bases de un México para todos. Creo que cualquier propósito de exclusión nos llevaría a caer justamente en lo que hemos rechazado de manera permanente. Creo que para lograrlo tienes que plantear con toda claridad los problemas, la exclusión, las discriminaciones que hoy padecemos, pero que eso no nos lleve justamente a hacer lo contrario con los otros.
Me parece que es absolutamente posible y que incluso tenemos que convocar al resto para que esta agenda de género sea posible, porque de pronto cuando hablamos de una agenda de género y por obvias razones, y naturalmente así es, nos referimos mucho más a la vida de nosotras las mujeres, pero no tiene que ver solamente con nosotras. Si queremos resolver una agenda de género, pues tiene que ver con un tema de la cultura, tiene que ver con romper mitos y tabúes, tiene que ver con construir y rediseñar instituciones que hoy son totalmente contrarias a una agenda de género. Ya, por ejemplo, hoy 7 de cada 10 hogares recibe el ingreso de una mujer en el país. Y sin embargo, la mayoría de las instituciones que tenemos obedecen a la mujer prototipo de hace 30 o 40 años. Los horarios escolares, los servicios de salud, los servicios de transporte, los horarios de trabajo, es decir, las instituciones respecto a la vida de hoy, a los roles que jugamos y también muchos padres de familia, es como si estuviésemos en un desfase de 30 o 40 años. Sí, son muy eficientes. En este intento por, como dices tú, adecuar la agenda no a la mujer de hace 30 años, sino a la mujer de hoy. Pues esta semana hubo una discusión muy complicada en la Corte en torno a la penalización de las mujeres que abortaban en Baja California, que abortan, ¿no? Porque finalmente procedió en Baja California y San Luis Potosí. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo di mi opinión y la di de manera absolutamente clara y aparte es una opinión que yo he sostenido de manera consistente. Yo estoy totalmente a favor de lo que plantean las convicciones de nuestro partido, es decir, del derecho a la vida, pero al mismo tiempo lo he sostenido y lo voy a sostener siempre. Eso no debe ir en menoscabo de los propios derechos y de la salvaguarda de las mujeres. Cualquier decisión de criminalizar a las mujeres no puedo compartirla. En todo caso, creo que necesitamos fortalecer urgentemente una agenda de prevención, que necesitamos acompañar de mejor manera a estas mujeres, porque si nos vamos a una agenda de criminalización, pues entonces, ¿dónde están las parejas y dónde están los doctores? Bueno, me parece que es un enfoque que no es el que requerimos. Y en todo caso, yo expresé otra preocupación de orden jurídica en esta resolución de la Corte. Creo que vale la pena hacer un recuento muy rápido. Estas legislaciones locales se aprobaron no solamente por el PAN, se aprobaron principalmente por el PRI y por otras fuerzas políticas. 16 congresos. Sin duda. Creo que es muy importante decir esto para ubicarnos en un contexto. Cuando el PRI estaba en manos de Beatriz Paredes, que no se quede como un tema que es del PAN. Digo, qué bueno que nosotros estamos ahí, pero hay que decirlo tal como fue. Y sí me preocupa en un aspecto eminentemente jurídico, más allá del asunto que sí es muy importante, que de pronto la Corte asuma resoluciones que desconozcan la autonomía de los congresos locales y que reviertan las decisiones que en todo caso estuvieron a cargo de la gran mayoría de las fuerzas políticas de esos congresos. Creo que este es un asunto que no es menor y que así como en este caso, pues si este caso se puede revertir, pues también en ese caso pones en riesgo muchas otras decisiones de los congresos. Entonces, ¿pones en riesgo la autonomía estatal? ¿Es lo que tú a mí me parece planteando? que pones en riesgo la autonomía de los congresos y que esto podría significar riesgos de muy diversa índole, no solamente cuando hablas de esta materia que es muy relevante, que es un tema muy sensible, sino de cualquier otro asunto distinto también en la agenda nacional. Así de que mi posición es muy clara y creo que todo aquello que refleje estas voces que se reflejaron en los congresos es muy respetable, pero siempre y cuando no llegues a una conclusión de criminalización. En ese caso, creo que no estaríamos salvaguardando suficientemente los derechos. Digamos que se castiga peor a una mujer que aborta el producto de una violación que al violador mismo. No, bueno, me parece que por eso simple y sencillamente no puede haber espacio para eso. Si lo separamos, ¿tú lo verías más como un tema de salud pública o un tema de valores? No, mira, yo creo que tiene que ver con ambos, pero en todo caso desde el Estado mexicano tenemos que asumirlo como eso, como un tema de respeto, de valores, de convicciones de un gran sector de la población que así se ha expresado, pero también de salud pública, porque no podemos obviar una agenda de prevención, no podemos obviar una agenda de formación que en el país no estamos todavía por muchas razones atendiendo de manera suficiente y por supuesto después un acompañamiento. Así que creo que no es justo verlo simplemente de manera
de género, o de un tema de las mujeres, o de manera No, no es parcial. social, o sea, ¿no? De hecho, vamos Sin más duda. allá, porque en términos de prevención y nada más por mantener en torno a temas tabús como el aborto, la sexualidad, las campañas de prevención en materia de sexualidad se han venido al suelo a lo largo de los últimos años. Y el incremento en embarazos de adolescentes ha crecido brutalmente. Es muy alto. Tú Es dices difícil, de no, educación sexual. es difícil, sí, digo, y uso de condón, etcétera, se cayeron los recursos, casi desaparecieron esas campañas, o por lo menos se redujeron mucho, y es muy difícil no pensar en la correlación que existe una y otra. Creo ¿Tú que en cómo lo este imaginas? caso, cualquier esfuerzo que hagamos para llegar ahora sí, como decían las abuelas, un minuto antes, siempre Claro. será mejor. Y creo que en ese sentido todos tenemos una enorme responsabilidad. Las familias, los sistemas educativos, los sistemas de salud pública, la vida institucional. Tenemos realmente un tema de maternidad en adolescentes que ha crecido, que no podemos desconocer en la vida del país y que aquí está y es parte de nuestras familias, es parte de nuestras realidades. Las mujeres Sin y duda. hombres de estos tiempos. Sin duda. Josefina, por supuesto. aprovecho este momento de introspección de la política para pedirte una confesión. Digo, Yo no sabía que Raimundo confesaba ya, pero digamos tengo que... el tipo de cura chocolatero, ¿no es cierto? No, es el color de la En lo último es muy personal. Reina. Sí, pero no traigo la medallota de Onésimo Cepeda. Sí te pido una confesión. En las mañanas, cuando te levantas y dices, bueno, tengo que irme a trabajar, a hacer mi esfuerzo, porque no puedes decir mi precampaña porque te multan, tu esfuerzo político para crecer, dices, bueno, tengo enfrente a Santiago, tengo enfrente a Ernesto, y no dices también, tengo enfrente a Felipe. No. No vas a Ese hacer lo la tienes de confesión ladito. no nos lo vas a contestar. No, mira, yo te voy a decir lo que he resuelto y lo digo con toda Oye, porque es honestidad. una fiera el presidente, ¿eh? O sea, este no es Es un Vicente guerrero, Fox. es un guerrero, no tengo ninguna duda. Es un buen actor electoral. Es un guerrero y de otra manera hubiera sido imposible haber ganado la elección 2006. Digo, creo que eso ha quedado absolutamente demostrado. Tiene una tenacidad. Y conociéndolo de veras, no dices, híjole, pues es que con Ernesto sí puedo, pero con Felipe pues, está muy grandote. No, bueno, mira, la verdad es que lo que yo he resuelto es continuar todos los días con la estrategia que me he venido planteando, que es la estrategia de caminar el país, de ir a hablar con la militancia, con los adherentes, pero también con la ciudadanía, es decir, sociedad civil, grupos empresarios, grupos de mujeres, de jóvenes, porque sí estoy convencida que esto es refrendar el espíritu propio del PAN y que cuando vas logrando un acompañamiento mucho más general, pues también tienes una capacidad de compartir tus propuestas, de enriquecerlas, que es muy O sea, lo que importante. dices es que estás trabajando afuera y adentro. Sin duda, ¿verdad? Raimundo. En la parte de adentro, ¿de qué tamaño es el costo político de haber reclutado a un operador como Jorge Manzanera, que todos los panistas que conozco le reconocen una gran capacidad de trabajo, pero que tiene muy mala fama? Pues O fíjate, sea, Raimundo, ¿no te ha costado fíjate, políticamente Raimundo, apoyos? que la verdad yo he abierto las puertas de este equipo porque me parece que primero, como resulta ser en estos desafíos, son tiempos de sumar y de multiplicar. Y no puedes... Pero se te están yendo algunos por él. Fíjate que en general hemos podido no solamente mantener y tener cuestionado nuestro equipo, sino hay otros que están llegando. Ha llegado este grupo de Veracruz que fue muy significativo. Ahora en Guanajuato pues tuvimos El una... grupo de Veracruz con Miguel Ángel Yunes. No, fíjate que no, el grupo de Veracruz con Alejandro Vázquez, con Pipo, es el grupo que se ha unido formalmente con nosotros. En el caso de Guanajuato, pues 2 exgobernadores, Carlos Medina, Juan Carlos Romero Hicks, los 2 senadores a la República, alcaldes, y ahora estamos por dar anuncios muy importantes. Muy de foxistas, otros un grupos. perfil foxista de exgobernadores. Pues mira, son gobernadores que sin duda tienen una gran vinculación y la tuvieron en su momento con el expresidente Fox. Pero bueno, Carlos Medina tiene su propia historia, su propia trayectoria. Juan Carlos también viene de otro grupo De diferente, hecho, ese sería ¿no? como otro estilo, ¿no? Una crítica que hay, yo creo, a esta administración es, y dentro del propio partido Acción Nacional, no solo para otros partidos políticos, es que muchos creen que se ha cerrado demasiado en un círculo demasiado íntimo,
que ha sido poco incluyente, que incluso que ha desperdiciado mucho talento político. Lo que tú estás diciendo en algún sentido es que tú estás pensando en una... Tú has leído perfecto. Yo, aparte, creo que lo he demostrado en mi gestión pública. Yo he construido equipos, que lo puedo decir con mucho orgullo, de gente muy talentosa y muy capaz, con procedencias de vida muy diversas, que incluso yo los conocí estando en la función pública, ni siquiera me venían acompañando desde antes. Ahí está Miguel Sequel y Rodolfo Tuirán, entre muchos otros. Digamos, Cecilia Loría, son equipos, Rogelio Gómez Hermosillo, que si ustedes los ven, incluso entre uno y otro, pues no tienen nada que ver, tienen un gran perfil ciudadano, académico, técnico, muy reconocido. Yo tengo esa convicción del partido. Aparte voy a decir algo de lo que estoy convencida y que hace pocos días caí en esta cuenta, que así como armas tus equipos de campaña, así terminas construyendo tus gobiernos. Es decir, si tú tienes un espíritu de inclusión, de apertura, de suma, y sí creo que en el PAN tenemos muchos talentos y es el momento de convocar. Sí, es un anuncio de cómo lo harías. Sí, sin duda, y por eso está Rufo y Rodolfo Elizondo y Ramón Corral y jóvenes también, es decir, hay una mezcla interesantísima, Josefina, de lo que es el PAN. En un contexto tan complicado como el que está viviendo el país, y yo, la verdad, celebro el ánimo de inclusión y me parece fundamental, pero ¿no te preocupa, ahora sí que entren a tu equipo los Larrazábals del PAN y los, o sea, personajes que pueden resultar incómodos? Yo no estoy diciendo que Larrazábal sea o no culpable, pero en todo caso... ¿Cuál de los Larrazábal? Pues ninguno de los dos, ¿no? O sea, pero digamos, son figuras que acaban siendo muy incómodas, ¿no? Sin inculpar. Y habrán otros que pues, seguramente sí tendrán responsabilidades. ¿Cómo le haces para, para evitar ese tipo de daños? Yo creo ¿no? que en este espíritu que yo quiero refrendar de apertura, de suma y de inclusión, pues también vamos cuidando, ¿no es cierto? También las adhesiones, porque hay sumas que al final te pueden significar restas, y yo creo que aquí lo que se trata es de sumar y multiplicar, pero sí es muy importante, teniendo estas precauciones del caso, que abramos nuevamente el partido. Por ejemplo, en el PAN hay un promedio de edad de la militancia panista de cerca de 50 años. Y esto te habla de que el partido durante muchos años pues no abrimos las puertas, no nos renovamos, no construimos nuevos cuadros, que aparte era la lógica ciudadana del PAN. Cuando tú ves la historia del PAN y ves la migración, lo más normal es que gran parte de las candidaturas viniese de fuera, por la propia historia del partido, de una militancia muy ciudadana. No hay un riesgo que esta postura tuya te lleve a un enfrentamiento con el presidente. O sea, ya Santiago Krill se declara un candidato externo de oposición. Tú estás como en el lindero. Pues juegas el rol que jugó Felipe Calderón en el sexenio pasado. Yo no tengo, yo no veo esa lógica, Raimundo. Primero, porque yo creo que he demostrado de muchas maneras, no solamente mi lealtad, sino mi gran afecto y respeto al presidente. Y he compartido con él muchísimos momentos de mi vida política, ahora, antes y seguramente después. Me gustará siempre poder que me considere en su lista de buenos afectos, y siempre estará en la mía, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que en todo caso estamos a 10 meses de la elección presidencial, y que a 10 meses de la elección presidencial realmente para lo único que tenemos tiempo es para construir hacia adentro del partido, para renovar la convicción de triunfo, para lograr aglutinar y convocar, para construir un discurso de renovación que convoque a la ciudadanía, que restituya esta confianza, este aliento, este ánimo, esta esperanza, esto que solamente hace que las campañas sean exitosas y que solamente se logran este contagio. Josefina, una vez que se decida la candidatura, regresas a platicar con nosotros. No, bueno, antes de eso espero, porque, oye, ya me castigaste hasta febrero y todo por no confesarme a tiempo, pero digamos... Esa es la penitencia. Josefina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Raimundo. Alejandra, pues el planteamiento de Josefina convierte esto en una disyuntiva. ¿Es el tema del aborto un asunto de políticas públicas o es de valores, es moral? Yo creo que tiene que ver con las dos cosas. La primera es un tema de salud pública real y un tema desde defensa. O sea, una cosa es la defensa del producto, otra es qué pasa con la mujer
que en un momento dado toma una decisión de abortar. Pero, ¿cómo Pero en defines términos el de voto? valores, perdón, pero como lo comentábamos hace un momento, los valores tienen que estar ya totalmente al revés en este país, cuando al violador no lo castigas y a la mujer violada Pero creo que Alejandra trae un producto. está contestando como candidata. No, pero perdón, ¿cuál es? O qué sería más importante, O sea, ¿no? La pregunta. es Ahora, una pero ¿cómo locura debe- el tipo de... ¿Cómo ¿Cómo debe estamos fallar, concebiendo los valores? ¿Cómo debe fallar la desarrollo Suprema Corte de familiar? Justicia? ¿Sobre qué criterio? No, yo creo que la discusión de la Suprema Corte era muy compleja porque tiene desde las implicaciones en términos de autonomía estatal hasta, ahora sí que como decía Josefina, hasta la parte de una cosa es que penalizas y el hecho de que no penalices a la mujer no necesariamente quiere decir que estés validando o promoviendo el aborto. Entonces, no me hace a mí ningún sentido el poder validar Pero finalmente tenemos que una- llegar, yo sí creo como país, a un consenso, ¿no? De si es una cosa la Es otra. que es un si tema que parte a todas las Es que parte desde la una- Constitución. Una diferencia, yo creo, fundamental, y digo, no hubo posibilidad de decírselo a Josefina, pero es, tú no puedes segmentar esto como algo que le pasa a un Estado. O sea, esto tiene consecuencia nacional, igual que están tiene 16 consecuencia estados. nacional lo que pasa en esta ciudad. ¿No? Entonces sí tenemos que llegar eventualmente a un consenso. Y digo, en términos de números, lo que la gente está dispuesta a justificar es la interrupción del embarazo en caso de violación, en caso de que el feto venga dañado. Y en un o periodo cuando de tiempo determinado. O cuando está en peligro. La salud de la mamá. Te hablo de cómo lo ve la gente, independientemente del periodo, pero interrumpir el embarazo por una razón personal, por tu estilo de vida, por economía, o porque producción, te dio eso es flojera, lo ¿no? que la gente en general allá afuera está en contra y diríamos que entonces la Corte coincide con lo que dice la opinión pública. Pero la no. otra pregunta es si esto es un tema de opinión o no. ¿no? Pero Sería Paco, como hay un tema, o sea, hasta antes de las reformas que se pasaron en los últimos 2 años, que son las que penalizan de una manera muy, muy ruda y muy fuerte a la mujer que aborta a la mamá, a la cual además es mucho más fácil agarrar que a cualquier narcotraficante o cualquier violador que esté en la calle, porque la señora está en el hospital, ¿no? Mucho más fácil agarrarla. Pero antes las leyes de todo el país permitían el aborto en los casos que tú acabas de mencionar. Así es. Que son casos de integridad, son de extrema- casos extremos. Y las reformas lo que hicieron fue penalizarlo. Así es. Entonces, uno es ese. Y el otro tema, y eso es cómo funciona, por lo menos todos los países federalistas donde se ha discutido el tema, que no son tantos, Estados Unidos es un buen ejemplo, cada estado define si se permite o no se permite. Pero una cosa es permitir y no permitir el aborto, otra cosa es penalizar de la manera tan drástica como se hace en Y este solamente- caso. Y ese yo creo que es el centro. Solamente agregar que, de hecho, esto no es un tema exclusivo de México, esto está pasando en América Latina, es una avanzada generalizada sobre las legislaciones de la región y simplemente somos una pieza más en este juego que parece que va a ser un movimiento A conservador. 180 kilómetros por hora pudimos llegar a tiempo al final. Muy buenas noches, Alejandra, muy buenas noches. Buenas Y noches, Paco, Paco. muy buenas noches. Bye, buenas noches. Los esperamos aquí el próximo domingo en día 1.